diferencia en cuanto a la explicación sencilla, concreta, muy aterrizada para que todos la pudiéramos entender acerca del funcionamiento de las sustancias y de lo que es el fenómeno de la adicción a través del cerebro. Pues, pero bueno, por eso digo que esta plática es una continuidad de ellas, porque vamos a ver una parte del tratamiento farmacológico en el uso de sustancias. Este modelo de tratamiento farmacológico tiene un término que se llama tratamiento asistido con medicamentos. En inglés, en la literatura en inglés, en los libros en inglés, aparece en muchos lados como MAT. Es una parte de lo que actualmente estamos incluyendo en un tratamiento que pretendemos sea lo más integral posible. Esto que les pongo en esta lámina es un poco lo que también mencionaba Ani hace un rato, lo que mencionaba Mario González ayer. El complejo fenómeno de las adicciones en realidad tiene muchos niveles y tiene muchos factores que influyen en él. Una parte es la biología, la genética, y que pues es fundamental, ya que esto también nos va a llevar a diferentes comportamientos y diferentes manifestaciones del uso de las sustancias. El otro fenómeno, el otro componente, perdón, es el medio ambiente, el entorno. El entorno es desde que nacemos hasta el momento actual, incluyendo situaciones de estrés, como mencionaba Mario ayer, incluyendo situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con un entorno como el que vivimos ahora del COVID, etcétera, etcétera. En el caso del tratamiento, también el medio ambiente es un factor que influye tanto en que la persona pueda acceder a un tratamiento, a qué calidad de tratamiento, a qué continuidad de tratamiento, y pues sabemos que entonces la disponibilidad del tratamiento es muy desigual en México, en buena parte del mundo, y no contamos con todo lo que podría servir en todos los sitios y en todos los niveles de tratamiento. Y hoy voy a hablar un poco de eso. El otro componente que también se ha hablado en este congreso, pues es la sustancia, que tiene sus propias características, es un fármaco, es una sustancia química que va a interactuar con los mecanismos cerebrales, que aquí pongo en verde, y que ayer el doctor Mario González habló mucho de ellos. Los mecanismos cerebrales están en el ámbito biológico también, son fundamentales para que junto con la biología, la genética y la sustancia y el medio ambiente, pues se desarrolle lo que en algún momento dado vamos a llamar adicción. También se ha hablado en este congreso de qué es la adicción, qué término es el más apropiado. Yo aquí uso el término adicción para quizá las personas o los cuadros más graves en donde hay un consumo muy compulsivo de cualquier sustancia, a pesar de que está generando graves problemas en la persona y que es evidente el daño, el malestar, la disfunción, y sigue en esto. Obviamente que para llegar a este nivel, pues hay que pasar por varias etapas previas, y en estas etapas previas podemos ir desde el consumo riesgoso, que es muy habitual, el consumo perjudicial, cuando ya se exceden, vamos a decir, ciertos límites o ciertas normas de consumo seguro y de bajo riesgo, y ya cuando empieza a ser problemático, pues ciertos mecanismos cerebrales, que no voy a destacarlos en particular cada uno el día de hoy, sino simplemente señalar que esas sustancias van a tener un mecanismo muy complejo en una serie de zonas y áreas del cerebro que van a ir desarrollando conforme el uso repetido se va dando en el tiempo, pues va dando un fenómeno que vamos a llamar adicción, donde hay tres componentes básicos: una tendencia hacia el atracón, es decir, hacia el consumo excesivo que lleva a una intoxicación. El otro factor, que aquí está señalado en rojo, los núcleos o las áreas cerebrales que influyen en él, tiene que ver con el afecto negativo y los síntomas de abstinencia cuando se está en ausencia de la sustancia, y esto no nada más es a corto plazo, esto lo quiero destacar,
cuando hay un síndrome de abstinencia siempre pensamos en el síndrome de abstinencia a corto plazo, es decir, el que sucede en el primero, segundo, tercer día, primera semana. Pero hay, conceptualmente hablamos de algo que llamamos síndrome de abstinencia postagudo, es decir, que va más allá de estos primeros días, y este síndrome de abstinencia postagudo implica una serie de malestares, es lo que percibe la persona, de estados de ánimo, problemas con el sueño, irritabilidad, poca energía o poca placer al hacer las actividades, y que tiene que ver pues con una adaptación del cerebro al uso constante de la sustancia y que requiere también un tiempo considerable para volver a una normalidad. Y en verde hay otro componente de lo que podemos llamar adicción, en esta clase lo voy a llamar así para abreviar, es el componente que le llaman en algunos libros el de la anticipación y preocupación. Es este componente en donde la persona tiene un deseo, una apetencia, un antojo, una fantasía que lo lleva a generar también una serie de cambios a nivel cerebral que van, lo que dirían en muchos contextos, poniendo la cama para que se vaya dando toda la cadena de eventos que va a llevar a que una persona recaiga y siga consumiendo a pesar de todos los problemas. Entonces, esto lo explicó muy bien ayer el doctor Mario González, y para resumirlo en unas pocas palabras, por algunos de los científicos que tienen mucha historia en esto de conocer cómo funcionan las adicciones, Peter Calibas, un neurobiólogo, dice la adicción a las drogas está basada en cambios patológicos de la función cerebral producida por agresiones farmacológicas repetidas. Estas agresiones farmacológicas repetidas nos referimos al consumo repetido de tal o cual sustancia. Este consumo repetido va a afectar los circuitos cerebrales que regulan la interpretación que hacen las personas a los estímulos motivacionalmente relevantes. Ayer también el doctor Mario González hablaba de esto, de qué es lo que nos motiva en cierto momento a nuestras conductas, a nuestros planes, y las sustancias van a alterar estos mecanismos y va a hacer que toda nuestra motivación y nuestra respuesta conductual vaya dirigida al consumo. Kub, otro señor muy famoso en el ámbito de la neurobiología, dice que la adicción se conceptualiza como un ciclo, y esto también es importante entenderlo como un ciclo donde se dan consumo, periodos de no consumo, consumo, periodos de no consumo, y esto va a aumentar progresivamente la disregulación, es decir, la falla en la regulación de los mecanismos cerebrales de recompensa y otros que tenemos por ahí que se llaman de antirrecompensa, y van a generar en la persona un estado emocional negativo que va a contribuir al uso compulsivo de drogas. En el ámbito clínico, cuando trabajamos con personas que tienen problemas por uso de sustancias, pues sabemos que muchas veces hay un deseo, una conciencia, un apoyo en muchas ocasiones para dejar de consumir, pero de repente súbitamente aparece un deseo, una apetencia, un estado de malestar que justamente empieza a generar la fantasía, el deseo, la expectativa de que si vuelvo a consumir, aunque sea un poco, voy a estar otra vez bien, ¿no? Y todo esto se los cuento porque este circuito, este ciclo, y entenderlo desde el punto de vista cerebral es muy, muy importante para también incluir este concepto en el cerebro, en el tratamiento. Este modelo de tratamiento, que siempre lo pongo por básico y porque nos permite integrar no solamente lo que sería el tratamiento farmacológico, que es de lo que yo voy a hablar hoy, sino de una gama de intervenciones que van desde la terapia individual a la autoayuda, en algunos casos manejo de antidoping, otras intervenciones que tienen que ver con un cuidado a largo plazo, y siempre entendiendo que cuando uno entiende problemas de adicciones, no estamos atendiendo una adicción, estamos atendiendo a una persona
que tiene una serie de situaciones en su vida de hijos, familiares, habitación, económico, salud, legales, etcétera, etcétera, que también hay que atender. Entonces, no quiero que parezca que lo que voy a hablar ahora es reduccionista, ¿no? Esto es un componente que se llama tratamiento asistido por medicamentos y que el fin de esta plática es simplemente señalarlo y decir que es muy importante que también lo podamos incluir en un tratamiento integral de las adicciones. Quizá no lo imaginamos, pero sí tenemos actualmente y usamos con alguna regularidad algunos tratamientos que son farmacológicamente, ¿cómo les diré?, eficientes, efectivos, en el manejo de varios momentos del problema del consumo de sustancias. Tenemos tratamientos para el manejo de sobredosis, que es parte de un manejo farmacológico del cual no voy a hablar el día de hoy. También tenemos tratamientos para el manejo del síndrome de abstinencia, donde quizá el más conocido pues sea el manejo del síndrome de abstinencia al alcohol, donde usamos benzodiazepinas, anticonvulsivantes, pero también se pueden manejar fármacos para el síndrome de abstinencia de los opiáceos y de las benzodiazepinas. Y de lo que voy a hablar hoy son de estos tres tratamientos que son tratamientos que tienen años de estar en el mercado y que desafortunadamente siguen estando aquí en México por lo menos limitadísimos en cuanto a cuántas personas lo usan o tienen acceso a él. Y voy a hablar, por ejemplo, del tratamiento de la dependencia al tabaco, del tabaquismo, en particular de un medicamento que se llama vareniclina y que junto con otros tratamientos, por ejemplo, para la dependencia al alcohol, donde se han explorado varios tratamientos que han sido efectivos en la ayuda del proceso del tratamiento del alcohol, es decir, no es el único tratamiento, pero es un coadyuvante, y de ello les voy a hablar en particular hoy de la naltrexona. Voy a hablar de poquitos porque no tenemos mucho tiempo, y finalmente de un problema que existe en México, que es la dependencia opioides, que va desde los opioides ilegales como la heroína, hasta el uso de opioides de uso médico, pero de manera perjudicial o ya un abuso de ellos, como son todos los tratamientos para el dolor, analgésicos conocidos y populares como el fentanilo, etcétera. Ese tipo de problemas de dependencia, pues hay medicamentos que sirven para ayudar en el proceso de tratamiento. Y hoy voy a hablar básicamente de la metadona. Entonces, esto lo mencionaba ayer el doctor Mario González. Tenemos una zona en el cerebro que es el área que le podemos llamar circuito de recompensa, en donde hay unas neuronas que reciben la transmisión, en este caso esta DA quiere decir dopamina, de otras neuronas, y estas neuronas en realidad están intercaladas con otras neuronas, lo cual hace una gran complejidad el fenómeno del uso de sustancias cuando se consumen y llegan al cerebro. Bueno, ahora actualmente podemos saber con mucha precisión dónde actúan la nicotina, el alcohol, los opiáceos, otras sustancias que por aquí están los cannabinoides, los estimulantes. Es decir, ahorita no es ningún secreto saber cómo actúan en el cerebro. Están perfectamente ubicadas esos objetivos neuronales y también les quiero decir a todo el público que hoy está aquí, bueno, ahorita vamos al tabaco, al público que está aquí, que de los últimos 20 años, 30 años quizá a la fecha, el conocimiento del cerebro humano se ha hecho tremendamente, o sea, ha tenido un crecimiento, un desarrollo importantísimo, y eso pues es algo que siempre debemos de agradecer, ¿no? Que podamos conocer cada vez mejor nuestro cerebro, conocer esos posibles fallos y esas alteraciones que de repente pues nos suceden. Es un órgano del cuerpo expuesto a muchas cosas del mundo exterior y que pues justamente una de esas cosas son las sustancias y van a modificar muchas partes de nuestro cerebro y ahora conocemos más. Bueno, esta imagen que les dejé aquí un rato es un cigarro y no sé si por aquí hay algún fumador, exfumador o exfumador reciente.
y que quizá al ver este cigarro prendido le pudiera haber evocado como esa apetencia de decir, ya se me antoja un cigarro, ¿no? Los que somos como yo exfumadores, pues conocemos la experiencia de decir, híjole, saber ahorita en qué momento me escapo para fumarme un cigarro, y sobre todo si me lo están nombrando y me lo están mencionando y no es un comercial, pero lo estoy haciendo a propósito como para tratar de evocar una respuesta en el cerebro que tiene que ver con la activación de ciertos receptores, y en el cerebro tenemos unos receptores que se llaman nicotínicos, y pues se llaman así porque ahí llega la nicotina. Esos receptores están en el cerebro, justamente en el área de la recompensa cerebral, y por eso cuando fumamos la nicotina llega directamente ahí, y de alguna manera, y bueno, todos los que hemos fumado en la vida lo sabemos, nos genera una sensación de placer, ¿no? Esa historia ya se la saben, pero el problema es qué hago cuando ya llevo 15 años fumando 10, 15, 20 cigarrillos al día, y cómo diablos me quito eso de un día para otro. También los que lo hemos intentado sabemos que es bastante complicado, que no es nada sencillo, porque se nos antoja cuando dejamos o intentamos dejar de fumar, empezamos a sentir problemas como insomnio, como más apetito, como irritabilidad, y entonces resulta que en algún momento descubrieron que si usábamos una molécula parecida a la nicotina, que pudiera llegar a ese mismo lugar donde llega la nicotina, pero que no produjera su efecto, sino simplemente como que bloqueara esa cerradura, podríamos ver si eso funciona para que la gente deje de fumar. Y pues después de varias exploraciones con diversos fármacos, dieron con este medicamento, vareniclina, no voy a decir marcas comerciales, es un fármaco, y este fármaco es una molécula que se parece a la nicotina y llega a esos mismos receptores. Entonces, la persona cuando deja de fumar o quiere dejar de fumar, si toma este medicamento le va a ayudar en varios sentidos. La molécula de nicotina que está llegando por otros lados, por ejemplo por un cigarro, pues ya no va a llegar a su lugar de origen, ya no va a producir su mecanismo que es esta sensación placentera, y el tabaco va a empezar a perder su chiste. Es decir, ya no va a ser como esta sensación linda, placentera, reconfortante, que en algunas épocas fue glamurosa y demás, ahora ya no es tan glamuroso, va a perder su chiste y va a parecer que estoy fumando como una hierba seca, un papel seco, quemado, sin el mayor chiste, y eso hace que quiera dejar el cigarro, ¿no? O sea, que diga, ¿para qué lo prendo? Y al mismo tiempo esta molécula, como está ocupando ese huequito, esa cerradura, pues va a hacer que la persona no sienta tanta abstinencia y pueda mantenerse sin fumar durante un tiempo suficiente para cambiar hábitos, para poder tener otras intervenciones psicológicas, sociales, etcétera, que le permitan mantenerse sin fumar. Entonces uno dice, wow, y eso existe. Esto es la misma foto, nada más que señalando aquí lo que les digo, esta bolita roja es la vareniclina que se está pegando en donde habitualmente se pega la nicotina, y la bloquea, pero no produce el efecto placentero, o sea, tampoco no se hace uno adicto a la vareniclina ahora. ¿Y por qué señalo la vareniclina? Porque es un tratamiento que es bastante efectivo, sobre todo en personas con tabaquismo grave. ¿Y qué pasa con la vareniclina en México? Y ahorita vamos a la siguiente sustancia. Pues con la vareniclina en México es que es carísima, que no está disponible en el cuadro más básico del Seguro Social o del ISSSTE, del INSABI desde luego que tampoco, y que por lo tanto su acceso solamente está restringido a una pequeñísima parte de la población, siendo que la población que pudiera beneficiarse de este medicamento pues es amplísima, ¿no? Entonces este es un mensaje a las autoridades, al público, a la opinión pública, que ahora estamos formando desde luego, de señalar de que las autoridades tendrían que tener la obligación de dar o por lo menos tener disponible para quien lo quiera y quien lo pueda necesitar,
tratamientos como este, ¿no? Como la vareniclina. Lo mismo va a suceder con la siguiente sustancia o tratamiento que les voy a hablar sobre los opioides. Los opioides es una gran o un grave, tremendo problema de dependencia, ya que se tiene, es muy difícil de suspender, es muy difícil de quitar de un día a otro, la dependencia fisiológica que produce en todo este circuito de recompensa cerebral y en otros circuitos también, hace que este sea una sustancia muy difícil de quitar. Entonces, también desde hace muchos años, dijeron, bueno, si la heroína, este es un tratamiento originalmente, inicialmente hecho, diseñado para personas que usan heroína, la lógica era la siguiente, la gente usa heroína por vía intravenosa, porque el efecto de la heroína dura muy poco, hay que ponerse muchas inyecciones a lo largo del día, en muchos contextos las personas traen una jeringa para ponerse todas estas inyecciones, es decir, no van cambiando de jeringa, se inyectan 5 o 10 veces al día, y en el peor de los casos, pues empieza a haber intercambio de jeringas, transmisión de VIH y otras enfermedades, y se vuelve un gran problema, ¿no? Además de que la heroína actualmente es un riesgo usar heroína porque puede estar mezclada con fentanilo o con otras sustancias mucho más potentes y producir graves problemas de sobredosis. Bueno, entonces alguien dijo, vamos a usar algo que sustituya, que actúe en ese mismo receptor, volvemos a los receptores, donde actúa la heroína, y pues dieron con otro medicamento que se usaba ya para la analgesia en casos de dolor o problemas graves, que es la metadona. Es un analgésico. ¿Y cuál es la ventaja de usar metadona? Que es una tableta que se toma, es decir, no se usa una vía inyectable, y que con una tableta cubre las necesidades de 24 horas de la persona dependiente a la heroína. Originalmente fue usado para la heroína, ahora lo usamos para el tratamiento de múltiples opioides, porque ahora hay muchos opioides en el mercado negro, quiero decir. Entonces, la persona que habitualmente tenía que pincharse repetidas veces en el día, pues ahora pasa a un tratamiento que le permite estar estable, ser funcional, quitarse riesgos de contagio de otras enfermedades, evitarse riesgos de sobredosis y sobre todo permitirle una excelente, diría yo, por la experiencia que tengo con varios pacientes, excelente calidad de vida. Problema, entonces, ¿qué pasa con la metadona? Es buenísima, debería de estar disponible para todos, pero ¿cuál es el problema? Es un medicamento que requiere recetarios especiales para ser indicada, entonces incluso médicos como yo no la podemos recetar. Y aquí en México hay como monopolio de la metadona de clínicas privadas, que aparte son casi todas de una misma persona, que son las únicas autorizadas en distribuir metadona, que tienen los permisos en orden, porque esto hay que hacerlo con toda la regulación, que es muy compleja para poderlo distribuir. Y les cuento la anécdota, en la Ciudad de México hay una sola clínica de metadona privada, y también tienen de repente problemas, tienen una amplia población, un amplio número de pacientes que acuden ahí para evitar el uso de heroína y otros opioides vía intravenosa, pero ¿qué pasa? Hace una semana o dos, algo pasó con Cofepris, les quitan el permiso de la metadona, se acaba la metadona, si no hay permiso de la Cofepris no hay metadona, y entonces todos los pacientes que llevaban una continuidad de un tratamiento y una funcionalidad y una calidad de vida de meses o años, súbitamente se ve suspendida. ¿Y qué creen a qué tienen que regresar? Al mercado negro, a la heroína, a cualquier opioide que puedan conseguir, porque no podemos distribuir la metadona de una manera más amplia en hospitales psiquiátricos, en algunos centros o clínicas de tratamiento de la adicción, ¿no? Y aquí la historia que les cuento es en la Ciudad de México, no es en Tijuana, ¿no? Entonces, esto en otras ciudades es mucho más grave. Entonces, esa es la metadona. Y ya para terminar, y tampoco no es para antojarles a nadie esto, es para hablar de la apetencia, ¿no?
También lo mencionaba hace rato con el tema tabaco. Muchas veces en el proceso de recuperación, de tratamiento, y la quito para no generar polémicas, pero podemos ver una imagen, podemos tener un recuerdo, podemos tener una emoción y viene una sensación de apetencia, y esa sensación de apetencia tiene que ver, pues volvemos a lo mismo, con liberación de dopamina en el cerebro. Cuando uno ha bebido lo suficiente por un tiempo suficiente, el cerebro se habitúa, y ese es un complejo proceso que lleva su tiempo, pero finalmente el cerebro se habitúa y va a generar algo que es muy interesante, lo decía el doctor González ayer, el otro doctor González, Mario González. Uno ve una botella de cerveza, viene una imagen, el cerebro la capta, se entrelaza con nuestras memorias y nuestros recuerdos y el sistema de recompensa cerebral, y nada más esa imagen nos puede lanzar vamos a decirlo en términos coloquiales, un chorrito de dopamina que ya va produciendo una sensación entre placentera y ansiosa para buscar, creo que ya estamos en tiempo y ya voy a terminar, José, una sensación que se llama apetencia y craving, y resulta que ahora sabemos de una manera muy definida que hay un proceso químico cerebral donde actúa los opioides, otro neurotransmisión cerebral. Resulta que cuando vemos entonces esta cerveza o la bebemos también, nuestro cerebro libera opioides que van a producir un mecanismo que va a generar aumento de la dopamina. Y nada más para cerrar, pues resulta que también los científicos, las personas que investigan esto dijeron, debe de haber alguna molécula que bloquee que este pedacito, estas 3 bolitas rojas, es lo que bloquea un medicamento que se llama naltrexona, y que si se usa, disminuye la apetencia, tanto cuando se ha consumido alcohol como cuando todavía no se consume alcohol. Y en mi experiencia en pacientes con problemas muy difíciles en cuanto a presión social de beber alcohol, un hábito quizá muy largo y muy extendido en años de beber alcohol y que han intentado muchas cosas, en varios de ellos, en una buena cantidad de ellos, he visto una buena respuesta con la naltrexona. Y eso quiere decir que si hay medicamentos que pueden ayudar a mejorar, no digo la abstinencia total, que ese es otro boleto, pero a mejorar parámetros de consumo, más días de abstinencia, menos episodios de consumo excesivo, pues vale la pena usarlo. Y nada más para acabar, ¿cuáles son los problemas de la naltrexona? Que es excesivamente caro, que requiere una receta, esta sigla podemos dar la mayor parte de los médicos, y que de momento está distribuida en muy pocas farmacias de las grandes ciudades del país. Es decir, volvemos a lo mismo, me voy a una ciudad pequeña, ni la conocen, ni existe, ni hay. Entonces, quizá yo quisiera cerrar con esto diciendo, y habrá preguntas en un momento y comentarios, que el uso de fármacos, y no hablemos de los que están en investigación y que en el futuro van a estar disponibles, es una realidad, ayudan a muchas personas, pero desafortunadamente todavía no están ni ocupan su lugar dentro del amplio concepto que es el tratamiento y la rehabilitación de adicciones. Y me detengo aquí para que podamos continuar y dejar preguntas y comentarios más adelante. Muchas gracias a todos por su atención. Fin. Muchas gracias. Doctor, son temas complejos, son temas de especialistas, sin embargo, tal como lo explicas, da mucha... Y me parece muy importante que los psicólogos, los consejeros, todos quienes de alguna manera tenemos que ver algo con el tratamiento de personas con trastornos por uso de sustancia, tengamos muy claro estos temas y rompamos un poquito los mitos y a veces los prejuicios que puede haber. Y creo que cuando lo presentas con una gran claridad, y seguramente ahí ya estoy viendo varias preguntas. Anímense a hacer preguntas, de eso se trata este espacio.